tiempo es tirano. Gracias Mario, gracias Claudia, gracias a mis compañeros de panel por la paciencia. Voy a ser rápido. Me siento muy afortunado de poder compartir con ustedes estos pocos minutos para contarles un poco de mi experiencia y de lo que creo que viene. A lo largo de casi más de 40 años, he cumplido funciones en la Cámara de Diputados de la Nación, en distintas áreas, pero en los últimos 20 años en el área de comisiones. Y nos preguntábamos, hace muchos años, cuando lo único moderno era utilizar un procesador de texto, cómo podía ser ese futuro. Y el futuro llegó. Llegó a partir de una pandemia que dejó víctimas, que dejó problemas económicos graves, etcétera, pero que el otro lado nos forzó a tener que adaptarnos a una nueva realidad. En la Cámara de Diputados de la Nación, esa realidad consiguió con un cambio de autoridades. Nuestra área de comisiones, en el funcionamiento de las comisiones, participan dos grandes sectores: el sector político, los integrantes de cada una de las comisiones, y nosotros que como planta permanente de la Casa cumplimos funciones de asistencia, de secretariado, de transformar las decisiones políticas que se toman en las comisiones en soportes documentales, hasta ayer en papel, y de proveer logística. Lo cierto es que la llegada de la pandemia, con sus graves consecuencias, exigía que el poder legislativo no quedara paralizado. Lo sorprendente, lo que realmente al día de hoy también me maravilla, es cómo muy rápidamente se pudo articular y desarrollar un soporte adecuado para cumplir con las expectativas de los legisladores y también nuestras propias expectativas. En este caso yo creo que coincidieron en el tiempo. Por primera vez, digamos, primero no hubo un funcionariado beberiano que se resistiera al cambio. Por otra parte, coincidieron tres grandes áreas, como es el área de modernización parlamentaria a partir de diciembre, el área de informática y nuestra área de Secretaría Parlamentaria y Comisiones, en articular un trabajo de equipo. Y ese trabajo de equipo, con esfuerzo, se realizó y rápido. Los parámetros que tuvo esto tienen que ver primero con la legitimación, es decir, a partir de un proyecto elaborado en el área modernización, se aprobó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento un protocolo. Nuestro reglamento, de alguna manera, no estaba o no era adecuado para poder tener estas sesiones remotas y se decidió no reformarlo, sino aprobar un protocolo. Lo cierto es que el 18 de marzo empieza nuestra cuarentena y ya en abril tuvimos nuestras primeras reuniones remotas y el 15 de mayo se aprueba el protocolo por el cual se puso en funcionamiento toda la Cámara de Diputados, sin limitación alguna de temas. Legitimación. El segundo punto tenía que ver con la seguridad. Esa seguridad se articuló con un sistema acordado con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas para verificación, un sistema de VPN que nos permite trabajar, y con un desarrollo propio de la Cámara de Diputados, que fue el gestor parlamentario documental con el que trabajamos con firma digital y firma, etc. De golpe y porrazo, la modernidad nos había llegado. Y aquí es donde viene el punto. Las comisiones empezaron a funcionar. Todas las comisiones funcionaron. De alguna manera casi llegamos a tener en plena pandemia y por vía remota un 30% más de reuniones que en el periodo parlamentario anterior presencial. Con una asistencia, en virtud del remoto, mínima del 90%. Lo cierto es que desde el primer día, por otro lado, se dispuso en ese protocolo lo que para mí es uno de los puntos más importantes hacia el futuro, y era que todas las reuniones debían ser transmitidas o puestas a disposición del pueblo. Si ustedes me preguntan realmente qué es lo que creo que es fundamental, es esto: transparencia,
Si hablábamos de publicidad de los actos de gobierno en la República, todas las reuniones de comisión pasaron a ser públicas, transmitidas por televisión o transmitidas por YouTube, ya fuera en directo o en diferido. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a lo siguiente: el funcionamiento remoto funciona, es adecuado, permite cumplir con todas las funciones necesarias. Ahora bien, hacia el futuro pareciera ser, si Dios quiere, que la pandemia empiece a ceder. Entonces la pregunta sería, ¿vamos a volver al sistema presencial anterior? Pareciera ser que en ciertas cosas, como tiene que ver el debate en el recinto por el pleno, esa presencialidad en algún momento pudiera llegar a ser necesaria, prevista, conveniente. Pero el funcionamiento de las comisiones, por vía remota permite un funcionamiento más que adecuado. Segundo, permite esto que les dije de la transparencia, es decir, no hay debate que no sea transmitido, no hay punto de discusión, no hay dialéctica que sea oculta, todo pasa a estar sobre la mesa. Y lo tercero es que de alguna manera la digitalización nos lleva a la facultad de poder digitalizar la totalidad de la documentación en registros que de forma automática también pasan a estar en la página web. Entonces, creo personalmente, y les repito, el tiempo es tirano, me encantaría poder darles ejemplos de qué es lo que está ocurriendo, pero tampoco una crítica que escuché en algún momento que se nos había suprimido la transversalidad, la charla en una reunión de comisión para esto, para discutir un proyecto o lo que sea. Miren, nosotros la semana pasada tuvimos la aprobación de etiquetado frontal, que fue un proyecto transversal, en el que se introdujeron no sé cuántas modificaciones, y les puedo garantizar que el diálogo fue fructífero y positivo y real. ¿De dónde? Creo que esto llegó para quedarse. Y creo que en lo que hace a las comisiones es conveniente que se quede. ¿Sí? Nada más, Claudia. Como verás, he respetado el tiempo rigurosamente. Muchísimas gracias, Miguel. Como decías vos, hay millones de ejemplos, excelente lo tuyo. Nosotros rápidamente, hace 2 semanas, tratamos lo que fue la ley de cannabis medicinal y cáñamo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, el debate fue increíble. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Un gusto que expongas en este panel. Seguimos con Mauricio Vicencio Bustamante. Mauricio es abogado y además es asesor en las comisiones de Minería y Energía y de Emergencia, Desastres y Bomberos en la Cámara de Diputados de Chile. Mauricio va a exponer sobre el funcionamiento de las comisiones en la Cámara de Diputados de Chile durante la pandemia de COVID-19. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Primero que todo, un afectuoso saludo a todas y a todos nuestros hermanos latinoamericanos, a los parlamentarios, asistentes, autoridades, a nuestros colegas funcionarios, a los asesores y al público en general que está siguiendo este primer encuentro internacional. También quiero aprovechar de rendir un homenaje a las víctimas de esta dura pandemia en todo el mundo, también un sentido saludo a las personas que han padecido esta enfermedad y a quienes han perdido seres queridos producto de ello. Por último, también quiero saludar a los hermanos de la República de Perú, que se encuentran celebrando su aniversario patrio. Un fraternal abrazo para ustedes. Quiero también partir contestando a lo que señalaba nuestro querido colega Miguel López, haciendo una introducción de que aquí en la Cámara de Diputados de Chile, hace bastantes años que estamos con una política que se llama cero papel. Por lo tanto, los documentos se han ido digitalizando progresivamente, esto en aras de una visión ecológica, y que también ha traído como resultado un ahorro bastante significativo en compra de papel. También hemos visto desaparecer las columnas de informes que habían en la sala y por todas partes, esto se ha ido limpiando. Así que en ese aspecto también llevábamos algo ganado con la pandemia. También aquí hace alrededor de 10 años
que se creó un canal de televisión. Por lo tanto, las sesiones de sala y de comisiones son públicas absolutamente. También, en virtud de la ley de transparencia, todos los documentos respecto de los cuales se da cuenta en comisiones, los oficios del Ejecutivo que llegan como de fiscalización de actos, son todos publicados en la página web. Tenemos una transparencia bastante efectiva. Ahora, no me pregunten, pero la ciudadanía percibe algo en contrario, pero ese es un fenómeno que no es privativo de los chilenos, sino que es bastante extenso. Bueno, dicho esto, les quiero traer a colación un aforismo jurídico bastante antiguo que dice que en derecho público solo es posible hacer aquello que expresamente está permitido. En virtud de eso, todos nos encontramos con esta pandemia, con estados de excepción constitucional en el cual se prohibía el libre tránsito, lo que generó una situación de emergencia y sesión de emergencia también en el Congreso, porque hubo que hacer una modificación constitucional para permitir que las sesiones no se celebraran solamente en Valparaíso, que es la sede del Poder Legislativo en Chile, sino abrirse a estos medios digitales. Primero hubo que justamente hacer una disposición transitoria. Se me olvidó crear, a ver si es que puedo hacer una presentación en PowerPoint, si es que no está a disposición del panel, así que la pueden consultar ustedes también. Bueno, hubo que hacer una disposición transitoria 32ª, en el cual se otorga un plazo de 2 años, y mientras dure la pandemia, que se autorice que las cámaras y el Congreso Pleno podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes. Las sesiones de las cámaras, para que esto se logre, se requiere el acuerdo de los comités parlamentarios, que son órganos que están compuestos por 7 diputados que pertenezcan a un partido político. Se establece que el procedimiento telemático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. Posterior a esto, los comités parlamentarios, en la Comisión de Régimen, estableció que en el uso de la facultad que le confiere esta disposición 32ª de la Constitución Política, los jefes y jefas de comité, con el voto conforme a los 2/3 de los integrantes de la Cámara, acordaron establecer sesiones con medios telemáticos de manera total o parcial según las circunstancias sanitarias de restricción. Porque acá, de acuerdo a las facultades de restricciones de sesiones constitucionales, se establecen fases, fase 1, 2, 3, 4, 5. La fase 1 es restricción total de movimiento, y ahí solamente se autorizan las sesiones telemáticas, ello para la sala y también para las comisiones, también para las comisiones investigadoras. Se estableció que las comisiones deberán funcionar de manera remota, presencial o mixta, que es una manera híbrida, cumpliendo en lo que fueren pertinentes las reglas señaladas con las con algunas excepciones. Para eso se establecieron franjas horarias estrictas, en las cuales no se pueden pasar el sistema. Y en esto también me quiero detener un poco, porque aquí a los funcionarios de informática los denominamos los héroes sin capa, porque tuvieron que hacer un trabajo tremendo, improvisado, de contratar las licencias de Zoom, establecer, habilitar en cada computador de los funcionarios, de los parlamentarios, de los asesores y en los teléfonos inteligentes de los parlamentarios el sistema de votación y el sistema de conexión. Fue una tarea realmente titánica que estuvo en una semana lista, por los 155 diputados. Lo que permitió también que presentaran indicaciones a los proyectos de ley de manera telemática, se presentaran reemplazos de diputados, pareos, y pasando después a fase 2,
se permite un poco la asistencia de los diputados que no vengan de zonas extremas o que no tengan enfermedades de base o que sean menores de 65 años. Y también en fase 2 o 3 ya se acepta la presencia como invitados de ministros o de subsecretarios, solamente. El resto de los invitados a comisiones debe asistir a través de Zoom de manera telemática. Esto mientras dure el estado de excepción constitucional. Y la última reforma que hubo que hacer de parte de los comités, a la que nos vimos también enfrentados, fue para elección de presidente de las comisiones, ya sea investigadoras o comisiones permanentes, que es un voto por cédula, que se tiene que hacer de manera presencial. Entonces hubo que hacer la última reforma al reglamento, en este caso, para autorizar de que las votaciones de presidente se hagan de manera telemática y también habilitar un sistema que permita eso. Esa ha sido mi exposición. Un saludo a todos. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Te voy avisando que ya han llegado varias preguntas con respecto a tu exposición, así que prepárate, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Seguimos con Ricardo Doria. Ricardo es economista, además tiene un posgrado en didáctica universitaria y es el actual secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Senadores del Paraguay. Su ponencia se titula Elementos que facilitaron la virtualidad en el Congreso paraguayo. Ricardo, todo tuyo. Los agradecimientos de la invitación, un saludo especial para todos los panelistas, los participantes, los que están viendo justamente a través de la virtualidad, que es nuestro tema, y en especial a los compañeros panelistas, este tema tan apasionante. En guaraní, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mi tema justamente son los elementos que facilitaron, de alguna manera, la virtualidad en el Congreso paraguayo. Y tomo un poco la primera parte en realidad de lo que estaba hablando el compañero Mauricio, del cambio normativo. Son tres cambios que son los que facilitaron un poco llegar a la virtualidad de una manera correcta, de una manera tranquila, sin tantos problemas, gracias a Dios. Me refiero concretamente a las normativas, los cambios de conducta y los cambios de procedimientos. Las normativas que tuvieron que modificarse para habilitar la práctica, los cambios de conductas que debían necesariamente hacerse para poder llegar a trabajar operativamente, y finalmente a lo que se desemboca o a lo que se llega con estos cambios, que son los cambios de procedimientos, es la realidad, digamos. En cuanto a las normativas, justamente por eso me refería a lo que decía Mauricio, también en las cámaras de senadores y de diputados también se tuvieron que modificar las normativas. En Paraguay nosotros utilizamos, de hecho en el continente y en el mundo se utiliza la pirámide de Kelsen, está la Constitución, las leyes, los convenios, las leyes, los estatutos y los reglamentos internos. En este caso, una de las modificaciones que se tuvieron que hacer es artículos que tienen que ver con el reglamento interno. El reglamento interno establecía específicamente que las cámaras debían reunirse en la sede del Congreso y en las salas que están habilitadas para hacer las sesiones propiamente dichas. O sea, son las salas de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Por tanto, entiendo que también en otros países se han realizado esto. Nosotros tuvimos que modificar esto. Se modificó de tal forma a que se puedan realizar las sesiones a través de teleconferencias. Este fue el primer cambio grande que se realizó, y en Paraguay la pandemia afectó el funcionamiento desde el primer caso detectado de COVID e informado por el Ministerio de Salud.
lo tengo grabado en la memoria tan claramente, es que el desconocimiento de esta enfermedad nos provocaba un temor y un pavor que no es para menos. Una cantidad impresionante de fallecidos ya. En Paraguay 14.000 fallecidos. He visto la vez en estos días en Argentina más de 50.000, en Brasil 540.000, y en el mundo hasta 4 millones, más de 4 millones fallecidos. Así que el pavor que teníamos de esta enfermedad era desesperante. Entonces, el gobierno informó el primer caso el 7 de marzo del 2020. El 10 de marzo, 3 días después, se implementan ya las primeras medidas y se decreta una cuarentena total, incluso 13 días después, 20 de marzo. El 24 de marzo, el Congreso, el Poder Ejecutivo remite al Congreso paraguayo una ley de emergencia que lo que trataba de hacer era justamente brindar medidas económicas, financieras, que sean extraordinarias para enfrentar esta crisis que se veía venir. Aquella sesión había sido presencial, hubo incluso 2 sesiones, y en una de ellas se había propuesto esta modificación que mencionaba. La última sesión presencial se había realizado el 1 de abril. Incluso luego de esa sesión hubo contagiados. Por tanto, automáticamente el Congreso cerró. Automáticamente tuvimos que cerrar. Y como decía Miguel, coincidimos los compañeros de sala técnica, compañeros de transmisión, grabación, sala técnica del Senado, que fueron seleccionando a pulmón plataformas de videoconferencias, cuáles eran las mejores. Llegaron a la plataforma Zoom por las características de nuestra realidad paraguaya. Son 45 senadores y 14 en la comisión que tiene mayor número de miembros, lo cual vino como anillo al dedo, y por ese motivo la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay continuó funcionando como si nada, luego de 15 días de paro que hubo, gracias a estos compañeros, como ya había mencionado. El cambio de la normativa hizo posible que los legisladores desarrollen casi normalmente sus sesiones ordinarias. Solamente ese tiempo paró el Congreso. La sala de sesiones cuenta con unas pantallas gigantes en el cual el presidente dirige la plenaria desde la sede del Senado, y cada uno de los legisladores en sus respectivos domicilios. Tal es así que las sesiones anteriormente duraban 6 horas, hoy duran fácilmente entre 8 a 9 horas en la comodidad del hogar, en la tranquilidad, y evidentemente aumentó tremendamente la calidad del debate, la cantidad en el debate, y olvídense si hablamos de temas complejos. Evidentemente eso ya no está en discusión. Cuando se trataba de temas complejos, esto ya no paraba, ¿verdad? Yo también tenía algunas láminas, pero prefiero ya dejarle a los que estén interesados. Hablaba de conductas también, los cambios de conducta. Imagínense, hoy en día la impuntualidad se nota mucho más. Como quien diría, el que no está brilla por su ausencia. Es que lo que uno cuenta ahora son cuadritos de las cámaras. No cuenta personas, presidente, ya cuenta cuadritos. Entonces se nota mucho más. Es el cuadro el que uno tiene que cotejar para ver el quórum, la puntualidad y todo eso. Se tuvieron que cambiar costumbres, pero no todas estas costumbres fueron buenas. Hoy no hace falta levantarse tan temprano para ir al trabajo y asistir a una reunión, sino hoy solo hay que levantarse para estar en esa reunión. Por otro lado, digo yo, ¿verdad? Cambió un poco el vestuario.
Tranquilamente puede ser el 50 y 50, el famoso 50 and 50, ¿verdad? Para arriba y para abajo, ¿verdad? Digo yo, esto no podría colaborar un poco a la doble personalidad, ¿verdad? Pero aunque parece un chiste, incluso ocurrieron casos muy sonados acá en nuestro país, en Paraguay. Entiendo que en todo el mundo ocurrió esto. A algunos legisladores se quedaba prendida la cámara. Entonces, esto también tenían que ir trabajando y son conductas. En la Comisión de Hacienda, por suerte, teníamos ya unos cambios de conducta y íbamos digitalizando la documentación. Ahora la señora que tenía que manejar el archivo físico de la comisión tenía que reinventarse. Hoy día ya no archiva notas y documentos, sino maneja un ordenador en el cual ordena digitalmente los datos. El compañero que realizaba copias y las llevaba, hoy es un buen digitalizador. Las formas de comunicación y el orden de trabajo se fueron modificando. Parecen obviedades, y repito lo que ya decía, pero son realidades. Y si nos ponemos a enumerarlas, son muchas más las conductas de lo que nosotros nos imaginamos. Y esas conductas son los que tuvieron que modificarse para llegar luego a lo que son los cambios en los procedimientos. Estas normativas, estas conductas modificadas, como decía, desembocan en lo que realmente son actualmente. Y solo enumero algunos casos. Por ejemplo, los cambios de procedimiento fueron los que permiten que funcionen hasta hoy y probablemente, como decía Miguel, hasta la perpetuidad, yo creo. Las formas de las reuniones, las formas de los debates, automáticamente surgió la necesidad de continuar trabajando. Me parece que incluso esa necesidad hizo que nos ingeniáramos y para eso se dispuso el teletrabajo, los turnos en cuadrillas, también el plenario, así como en el plenario, las comisiones comenzaban a realizar sus reuniones de manera totalmente virtual en algunos casos. Algunas comisiones por su característica evidentemente no podían porque tenían que trasladarse a los sitios a ver cuestiones relativas a la comisión in situ. Entonces, en esas sí fueron afectadas de una manera más singular. Digo yo, en cuanto a la votación, por ejemplo, la votación estaba establecida claramente en el reglamento interno, a mano alzada, votación nominal, etcétera. Pero cuando se pasó a la virtualidad, estas eran insuficientes y se establecieron acrílicos de colores vistosos, por ejemplo, rojo o verde, para votar de manera de aprobar o rechazar un determinado proyecto de ley. La digitalización fue una herramienta fantástica que va de la mano de la virtualidad, que a nosotros nos ha permitido incluso entregar documentaciones con un solo link, con documentos que están cargados en la nube de Internet. Por tanto, eso fue lo que permitió que las cámaras puedan estar entregando su documentación de manera rápida, de manera sencilla, y facilitando todo lo que se podía en esta nueva era digital. La discusión un poco, como ya mencionaban, esa es la ventaja de hablar último, ¿verdad? Lastimosamente nos abrimos a la virtualidad de manera obligada, por lo que creo que no explotamos suficientemente las ventajas que tiene este método. Antes era impensable que uno quede en casa y desde ahí pueda rendir igual o mejor incluso que sus labores cotidianas como antes de la pandemia. Debemos coincidir que la pandemia fue el antes y el después. Y yo creo que esto llegó para quedarse. La pregunta es, ¿somos mejores con este sistema? Y entiendo que tiene sus pros y sus contras.
un poco la comodidad, la impersonalidad y cuestiones como esa son el tema de debate que yo creo que se debería de instalar luego de esto. También entiendo que esto se estaría volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, como se acostumbra a decir, ya rápidamente. La vacunación en Paraguay se está desarrollando por fin un poco más aceleradamente. Agradecido por el tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Agradecida con vos, con tu exposición. Tengo muchísimas felicitaciones para los tres y tengo algunas preguntas. Una de las preguntas que se repite y que es para los tres, ¿no? Porque la podemos abordar en realidad los cuatro, pero quisiera escuchar la postura de ustedes tres. Y es algo que pronunció en su exposición Mauricio cuando dice la ciudadanía percibe lo contrario, ¿no? ¿Por qué percibe lo contrario? Que empiece el que quiera. Pero estaría bueno escuchar las tres posturas, ¿no? Porque estamos hablando de tres países diferentes. ¿Por qué la ciudadanía percibe que no estamos haciendo un buen trabajo, un arduo trabajo? ¿Qué les parece? Miguel, empezás vos si querés. Mira, a ver, lo que yo percibo en forma permanente, por lo menos en lo que hace a nuestra tarea, y desde hace bastante tiempo, es en realidad una especie de ataque a todo lo que hacemos en el Congreso. Entonces, en realidad yo creo que el ataque tiene que ver con el desconocimiento. La tarea de las comisiones, lo decía Wilson, el Congreso es una cosa en el recinto, en las comisiones es el Congreso trabajando. Y antes, nadie accedía al trabajo de las comisiones para ver qué era lo que pasaba. Hoy yo les puedo garantizar que desde lo que es la tarea que realizamos, tanto yo como Gonzalo Tona, el director, como Miriam Maragona, su directora, nosotros estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay días de 5 reuniones de comisión. Entonces, la visión que puede tener el afuera no tiene que ver con el adentro. También me pregunto, porque sí veo que hay una tendencia a desplazar el espacio de las decisiones, del espacio del Congreso, el poder de decisión, a lo que resuelvan otros grupos, los medios, las redes sociales, etc. Pero por ahora creo que la voz del pueblo se expresa en el Congreso. Y si no se conoce lo que nosotros hacemos, bueno, a la luz de estos cambios, lo que si hacemos por lo menos se va a poder ver. Y el que no lo quiera ver es porque no se interesa en poner Diputados TV. Escucho a mis compañeros. Excelente, coincido, porque acceso a la información hoy hay más que nunca. Así que, Mauricio, vos que lo tiraste, a ver, contanos por qué. Mira, yo lo que he visto también es que hay una creciente demanda de la ciudadanía por más transparencia y mayor fiscalización de sus autoridades. Esto también obedece un poquito a las políticas de accountability que son a nivel mundial, de que otorgan mayor transparencia a todos los actos de gobierno. En ese espíritu, la Cámara se ha ido poniendo a la vanguardia, pero sin embargo la percepción no resulta, no sé. También yo creo hay también mucho de fake news, a través de este fenómeno de las redes sociales, que tergiversan mucho las noticias, se viralizan, y eso afecta también un poco la percepción de la ciudadanía. Eso creo. Me gustaría agregar algo cortito, muy cortito, juro. Dale. Pareciera ser como que, por otra parte, hay un sector de la afuera que sostiene que los diputados y las diputadas no son personas capaces para poder darnos el ordenamiento jurídico, que en realidad necesitan de órganos externos o necesitan de asesoramiento, algo así como una especie de, en realidad el conocimiento, y un diputado no tiene por qué tener un conocimiento técnico acabado de una cuestión. Un diputado lo que tiene que hacer es expresar la voluntad de las personas a quienes representa.
Para eso estamos los asesores, para eso estamos los técnicos, para eso estamos... Entonces, esto sí quería dejarlo dicho. Entendido, Miguel. A ver, si tenemos un abogado y tiene que tratar sobre, no sé, una materia de medicina, sobre un proyecto de medicina, no le podemos pedir que sepa exactamente sobre esa dolencia y sobre ese tratamiento, ¿no es cierto? Para eso existen los asesores y los técnicos, y que no es pecado necesitarlos. Otra de las preguntas que tengo es, cuando hablaba justo Ricardo y que está sin señal y vemos si puede subir de nuevo, es el tema de los cambios, las costumbres. ¿Qué costumbres vieron en cada parlamento que fue positiva y cuál que fue negativa? No sé, Mauricio, Miguel, ¿quién quiere empezar hasta que... Sí, a ver Claudia. si... ¿Sí? Yo destaco absolutamente la asistencia a comisiones de parte de los parlamentarios. Se mejoró en un 100%. Tenemos a tablero vuelto las comisiones desde que se creó el sistema virtual de asistencia a comisiones. Además, como se establecieron franjas horarias que no coinciden con la sala, entonces no hay excusa tampoco para no asistir. Entonces, la presencialidad es absoluta. Ya no podemos decir que no tenemos salones y que no tenemos horarios, que nos superponemos. No hay presidios tampoco. Pero además hay un dato interesante. Cuando uno analiza las estadísticas, vamos a suponer el periodo 2015, 2019, etcétera, teníamos un porcentaje alto de reuniones fracasadas por falta de número de señoras y señores diputadas y diputados. Hoy día no existen las reuniones canceladas por falta de número. No existen. Les doy otro ejemplo muy cortito. Nosotros teníamos una categoría de comisión, que es la reunión informativa. La reunión informativa no se reunía con las particularidades de una reunión de comisión plena. ¿Por qué era? Porque cuando venía un experto a exponer, generalmente estaban más interesados los asesores y algunas legisladoras y algunos legisladores. Hoy una reunión informativa tiene un 95% de asistencia. ¿Sí? Entonces, toda la razón, Mauricio. Hoy realmente el presentismo es total y la participación es total. Totalmente de acuerdo. Y esto, una de las preguntas apunta, ¿esto generó más responsabilidad en los legisladores? ¿Hay más responsabilidad en su trabajo? A ver, ¿qué les parece? Me cuentan más o menos la experiencia en cada país, en cada cámara. Ricardo, quiero escucharlo a Ricardo. Bueno, lastimosamente la conectividad es un problema en la virtualidad y este es un problema que directamente me afecta en el momento en el que estamos hablando sobre este tema tan apasionante. Y la percepción referente a la primera pregunta, yo creo que la percepción ciudadana depende de algo que venía teniendo las cámaras, no solamente de una cuestión que ahora se presenta. Tengo casi la seguridad de que la percepción ciudadana puede mejorar si hay una mejor comunicación de el sistema de trabajo y del trabajo que se realiza. De hecho, acá hay algunos medios que criticaban la función, criticaban al Congreso, pero si no continuaba ese trabajo del Congreso, evidentemente esto se iba a multiplicar, esta crítica, pero no fue así, porque ellos mismos pueden ver hoy en varios sistemas de reproducción, YouTube, Facebook, y una TV cámara que es un canal de cable que funciona, que las cámaras funcionan en mucho mayor tiempo
ese tiempo que hablaba de 5 o 6 horas, ahora se triplica fácilmente. Entonces, la comunicación también es un medio para que la percepción ciudadana cambie. Respecto a la pregunta, la última pregunta, no sé si me... La última pregunta, estábamos charlando sobre si los legisladores con estas nuevas costumbres se volvieron más responsables o no en sus tareas. Porque hoy, como decían tanto Miguel y Mauricio, a ver, vos tenés una reunión por Zoom y no podés decir que no porque están programadas, porque la dirección o la Secretaría de Comisiones te organiza muy bien los horarios, es muy raro que se superponga, tienen siempre mucho control y ya no tenemos que decir, bueno, no hay salón o tengo que estar en la otra. Está muy organizado. Coincido totalmente con lo que estaban diciendo los compañeros. Es totalmente así como ya están mencionando. No hay manera de que uno se niegue a asistir a una reunión, porque las reuniones, uno no va a la reunión va a uno ahora. Esa es la particularidad que se da con la virtualidad. Entonces, uno cuando se niega, está dando un mensaje de que directamente no quiere asistir a esa reunión. Y ese no es el mensaje que quieren dar los políticos, los legisladores, porque también tienen sus intereses generales, intereses, digamos, que quieren mostrarle al ciudadano que ellos están trabajando y yo creo que sí lo están haciendo. Yo creo que sí lo están haciendo. Si son mejores con eso, era un poco el debate que ya planteaba en el momento de mi exposición. Ese es un debate aparte. Si son mejores, si mejoró la calidad, es también otro análisis que se debería ir haciendo. Pero como dije anteriormente, la virtualidad yo creo que llegó para quedarse. Gracias a esta virtualidad, incluso se ha aprobado una ley que es la ley del teletrabajo. Acá no existía la ley de teletrabajo y la ley de teletrabajo incluso se refiere en un punto específico a lo que dicen normalmente la desconexión digital, que también es un derecho del funcionario, del empleado, de desconectarse digitalmente, porque con este sistema muchas veces el funcionario tampoco tiene ya un horario definido. Y la conexión digital que marca esa ley dice que el funcionario tiene el mismo horario que en el sistema presencial. Ricardo, vos sabés que pasa algo similar en la Argentina y ahora tenemos unos 3 minutos para cerrar y justo tengo una pregunta que va muy, muy dirigida a vos. ¿Cuál fue el procedimiento que más costó implementar con esta virtualidad? Por ejemplo, en las comisiones, en la nuestra, en el Senado de la Nación, fue el tema del dictamen. El pase del dictamen a cada uno de los legisladores para la firma fue bastante engorroso, pero se solucionó. Pero nos convertimos en superhéroes. En tu caso, en Hacienda y Presupuesto, ¿cuál fue? Yo tenía como uno de los ítems en la última parte, en la parte de los procedimientos, y me refería un poco a los conocimientos informáticos. Muchos legisladores evidentemente no tenían el suficiente conocimiento para manejar las nuevas herramientas informáticas y los nuevos programas y software que fueron implementándose, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Pero en nuestro caso, evidentemente, nos ayornamos en mayor medida, pero para ellos sí fue un reto que creo que habrá durado fácilmente como máximo un mes, y luego ya fueron
aprendiendo estos nuevos usos y por lo tanto ya se acostumbraron al sistema. Por eso hablaba un poco de esa gradualidad de las normativas, las conductas y los procedimientos. Si no había ese cambio de conducta, evidentemente no había manera de llegar al cambio en los procedimientos, que es realmente la realidad. En cuanto a los dictámenes, nosotros no tuvimos tantos problemas. Evidentemente, lo que hacían ellos eran dar la posibilidad de que se ponga simplemente el nombre del legislador que vota por una u otra moción, y son dictámenes diferentes por la aprobación, la modificación o el rechazo. Entonces no hubo ese problema. No hacía falta de pasarle para que directamente para que firmen. Eso desapareció. Pero por eso mismo quedaba grabado el medio audiovisual para comprobar su voto. Y claro, eso facilitó bastante. De esa manera se daba fe de la postura del legislador. Muchachos, Mauricio, Ricardo, Miguel, excelente la exposición de los tres. Muchísimas gracias. Tengo muchísimas felicitaciones de parte de todos los expositores, los panelistas, los coordinadores, de la gente que está escuchando, de Mario, Niti, de todos. Muchísimas gracias, un gusto haber compartido con ustedes el panel y nos vemos en la próxima.